Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a hablar de la mielopatía cervical y en concreto de la mielopatía cervical degenerativa. Para hablar de este tema me he basado principalmente en un artículo revisión publicado en Nature en 2020 bajo la autoría de Badiwala y colaboradores. En esta revisión se realiza una síntesis de información para diferentes profesionales, útil para diferentes profesionales que participan tanto en el diagnóstico como evaluación y tratamiento de la mielopatía y sobre todo para tener ciertos fundamentos para saber, por ejemplo, cuándo el tratamiento quirúrgico está indicado y cuándo no. Vamos a comenzar hablando por la definición y algunas características básicas. La mielopatía cervical degenerativa es la mayor causa de disfunción de la médula espinal en adultos en todo el mundo. Como tal, engloba varias patologías que están relacionadas con la edad y también con patologías congénitas que en cualquier caso lo que van a generar es una degeneración de la columna cervical. Esta degeneración típicamente se expresa como hipertrofia o calcificación de ligamentos, discos intervertebrales y otros tejidos óseos. Estas patologías de base estrechan el canal espinal por donde pasa la médula, conllevando por tanto una compresión medular que se cronifica y que genera discapacidad. La mielopatía cervical degenerativa, que a partir de este momento voy a llamar mielopatía por acortar, se caracteriza por una estenosis del canal medular cervical, con o sin estenosis congénita, que también puede haber algo de nacimiento. Esta estenosis es secundaria a una degeneración osteoartrítica o una afectación ligamentosa. Por ejemplo, a nivel ligamentoso es típica la osificación del ligamento longitudinal posterior. En cuanto a la epidemiología, pues la mielopatía se está volviendo muy prevalente debido al envejecimiento de la población. Más del 70% de las personas mayores de 65 años presentan alguna evidencia radiológica o patológica de degeneración cervical y el 25% de esas personas desarrollan síntomas de compresión medular. Faltan estimaciones precisas de la incidencia y prevalencia y probablemente la razón sea la clasificación tradicional de mielopatía degenerativa, en la cual es definida acorde a la patología degenerativa subyacente. Así, la mielopatía cervical espondilótica se estudia por separado de la osificación del ligamento longitudinal posterior. Además, la mielopatía degenerativa en sí misma está incluida dentro del concepto paraguas de lesión medular no traumática, junto a infecciones, tumores y alteraciones congénitas. Más aún, los estudios sobre lesión medular no traumática suelen incluir los pacientes con paraplegia o tetraplegia, pero no aquellos con déficits más leves, que son la mayoría de las mielopatías. En Europa, la incidencia anual de las condiciones degenerativas de la lesión medular no traumática es de un 16 a un 39% del total. Muy probablemente estas condiciones degenerativas están subestimadas en los estudios. A continuación vamos a hablar un poco de fisiopatología e historia natural. La fisiopatología de la mielopatía incluye tanto factores estáticos como dinámicos que van a llevar a la médula a comprimirse, se va a cronificar y van a suceder una serie de procesos como la isquemia, inflamación, apoptosis a nivel neuronal y glial y que posteriormente pues, va a generar una serie de discapacidad. Hablemos primero de la comprensión medular, que es el fundamento principal de la mielopatía. Esta compresión medular también se puede estudiar desde sus factores estáticos y dinámicos. Los factores estáticos están relacionados con la estenosis del canal espinal, que puede ser tanto congénita como secundaria a una degeneración discal o una espondilosis. Recordemos que espondilosis, que se va a repetir, es cualquier degeneración que ocurra a nivel de la columna. Es importante entender el papel del disco intervertebral en esta
Fisiopatología de la mielopatía. Como sabemos, este disco tiene un anillo rico en colágeno, que es duro, que se llama anillo fibroso. Y luego está el núcleo pulposo, que es gelatinoso. Este núcleo está hecho de proteoglicanos, que son hidrofílicos y por tanto retienen agua. Las propiedades viscoelásticas de este núcleo pulposo permiten la redistribución de la carga axial corporal y el mantenimiento de la altura del disco. Con la edad y el estrés repetitivo, la composición del núcleo cambia y la presión hidrostática y la altura del disco se reducen y el núcleo se vuelve más fibroso y por tanto se altera finalmente esa redistribución de la compresión vertical, trasladándose la carga al anillo fibroso. Así, el anillo fibroso, las facetas articulares y las articulaciones subvertebrales, que son específicas de la columna cervical, reciben más carga, lo cual inicia una cascada de cambios degenerativos que caracterizan a la espondilosis cervical. Estos cambios incluyen el fallo del disco, que puede llevar a la hernia, como sabemos, osteofitos, hipertrofia ligamentosa y calcificación. La fisiopatología precisa de la osificación del ligamento longitudinal posterior no está clara, pero la causa subyacente se piensa que es multifactorial e involucra la combinación de factores genéticos y ambientales. A pesar de todo, el proceso degenerativo primario de la osificación de este ligamento involucra la calcificación y osificación. Todos los factores culminan en una reducción del área de sección transversal del canal medular y por tanto la compresión medular. Los factores dinámicos, por otra parte, involucran el empeoramiento de la compresión medular con el movimiento cervical, tanto fisiológico o patológico. Llevados al extremo, los factores dinámicos pueden resultar en un daño medular traumático como un síndrome centromedular que se superpone a la mielopatía previa. El síndrome centromedular traumático típicamente resulta de una hiperextensión cervical de baja energía, sin alteración de la columna en el contexto de una enfermedad degenerativa cervical, generalmente en pacientes de edad avanzada. La hiperextensión, como la que se puede producir en una caída hacia adelante, se piensa que dobla el ligamento amarillo y por tanto se pinza la médula. Si nos encontramos con un síndrome centromedular, su característica clave casi siempre va a ser la debilidad de los miembros superiores, que es mucho mayor a la de miembros inferiores. Continuamos hablando sobre la patobiología de la lesión neural, en la que nos vamos a meter en esos procesos que acompañan a la compresión medular y que finalmente van a dar la sintomatología y la discapacidad. Se han podido averiguar aspectos relacionados con los cambios en la arquitectura microvascular, la neuroinflamación y la apoptosis. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. En cuanto a la isquemia es un aspecto central en la mielopatía y es básicamente una perfusión alterada de la médula. Se compromete la luz de vasos sanguíneos fuera de la médula, como las arterias vertebrales, la arteria espinal anterior y las arterias radiculares, por la compresión externa a través de las crestas espondilóticas y otros tejidos conectivos que se hipertrofian. Esto se ve promovido además por cambios intrínsecos que ocurren en los vasos. Como consecuencia, la velocidad de flujo sanguíneo dentro de los vasos que irrigan la médula se puede ver reducida y la perfusión regional también alterada. El área centromedular es la que más se afecta y particularmente el tracto corticoespinal lateral tiene un rol importante en el comienzo y progresión de la mielopatía. Es posible la compensación con la neovascularización, pero la perfusión finalmente se reduce igualmente. Otro elemento biológico importante es la alteración de la barrera sanguíneo-medular. Es un concepto, es un mecanismo similar a la barrera sanguínea que ocurre a nivel cerebral. Esta barrera sanguíneo-medular parece tener un rol en la mielopatía, pero la evidencia no está clara. En principio, la compresión crónica de la médula genera pérdida y disfunción de las células endoteliales, que son críticas para la integridad de la barrera. La muerte celular por hipoxia en el parénquima medular es el resultado de la isquemia y puede potenciar la alteración de esta barrera. La alteración persistente en esta barrera parece estar mediada
por la metaloproteinasa 9, que está aumentada en fases crónicas de la mielopatía. Este evento biológico parece no estar presente en todos los pacientes, por lo que no se sabe si es un evento central en la mielopatía como sí que lo puede ser la isquemia. El siguiente proceso es la inflamación o la neuroinflamación. En la mielopatía se da un aumento de la permeabilidad vascular que puede incluso ser acentuada por el compromiso de la barrera sanguíneo-medular. Esto conlleva edema y promueve la entrada de células inflamatorias. El proceso inflamatorio se caracteriza, por tanto, de la activación de la microglía y reclutamiento de macrófagos en el lugar de la compresión. Estas células son la primera fuente de citoquinas proinflamatorias dentro de la médula que desencadenan más respuestas celulares. Dentro de esa activación de la microglía tiene un papel muy importante la fractalquina, que es una quimiocina que tiene la capacidad de atraer a las células mononucleares de la sangre. Esta quimiocina puede explicar la relación entre la hipoxia crónica y la inflamación en la mielopatía. Dentro de este proceso de inflamación debemos diferenciar dos tipos de macrófagos. Están los de fenotipo M1, que expresan citoquinas inflamatorias, y tenemos los de fenotipo M2, que tienen propiedades antiinflamatorias y fagocíticas. En la mielopatía degenerativa, los efectos citotóxicos del fenotipo M1 podrían mediar la pérdida neuronal y la desmielinización, mientras que el fenotipo M2 podría promover la recuperación medular mediante la supresión de las respuestas inflamatorias e inmunes. En la mielopatía experimental realizada en el ratón, en algunos estudios, se observa una respuesta inicial de tipo M2. Sin embargo, la prevalencia de la de tipo M1 aumenta con la severidad de la compresión medular. Bajo esta base, la activación de la microglía y macrófagos de tipo M2 podría ser un abordaje terapéutico potencial para la mielopatía degenerativa. El siguiente proceso biológico en cascada es la apoptosis. La isquemia crónica y la inflamación convergen en la activación de vías de apoptosis, llevando a la muerte neuronal y glial y, por tanto, evidenciándose los déficits neurológicos. Esta apoptosis está mediada por varias sustancias como el FAS, el factor de necrosis tumoral, y la quinasa MAP, que es la proteína activada por mitógeno. También cumple un rol importante el glutamato, que va a generar excitotoxicidad. Así, en la mielopatía se produce liberación de glutamato por una cascada de procesos relacionados con el influjo de calcio neuronal. A nivel histopatológico, las características de la mielopatía incluyen la desmielinización, la gliosis, la cavitación microcística, la degeneración central de materia gris y blanca, la degeneración valeriana de tractos ascendentes y descendentes y atrofia del asta ventral y dorsal de la médula. Estudios post-mortem han constatado pérdida axonal en el funículo lateral, en el cual está sobre todo el tracto corticoespinal lateral, en fases iniciales de la mielopatía. Estos cambios histológicos reflejan los mecanismos fisiopatológicos subyacentes de los que hemos estado hablando: isquemia, afectación de la barrera sanguíneo-medular, inflamación y apoptosis. En cuanto a los factores genéticos de riesgo, es cierto que no hay una evidencia fuerte, pero se han encontrado algunos polimorfismos y haplotipos de genes que están relacionados con la osificación del ligamento longitudinal posterior y con la mielopatía espondilótica. Las proteínas que estos genes codifican son generalmente componentes estructurales del tejido conectivo o están involucradas en el metabolismo óseo y, por tanto, podrían influir en el desarrollo de la mielopatía. Si hablamos de la historia natural de la mielopatía, tenemos que recordar el concepto de historia natural, que describe la evolución de la enfermedad sin intervención médica desde antes de que ésta se inicie hasta su resolución en recuperación, cronicidad o muerte. La historia natural de la mielopatía puede incluir un periodo de estado neurológico estable en algunos pacientes. Sin embargo, un número importante de pacientes experimentan un empeoramiento progresivo de la función. Varios estudios históricos y contemporáneos de mielopatía han demostrado que el curso de la enfermedad es muy variable. Según el conocimiento actual,
Algunos pacientes experimentan un largo periodo de inactividad marcado por un estado neurológico estable, pero un número sustancial de personas experimenta una disminución progresiva de la función. En el contexto de compresión medular, sin signos clínicos o síntomas de mielopatía, la presencia de evidencia clínica o electrofisiológica de disfunción radicular o déficit de conducción central son predictores del desarrollo de mielopatía. En este escenario se debe asesorar a los pacientes sobre el riesgo de desarrollar mielopatía y la opción de la cirugía. Si se elige el tratamiento no quirúrgico, se justificaría la reevaluación frecuente. Los datos relacionados con la historia natural de la mielopatía se derivan en general de estudios retrospectivos de mala calidad. Por tanto, sigue existiendo una necesidad de un estudio prospectivo a gran escala de la historia natural que incluya una resonancia magnética cuantitativa, clínica completa y evaluaciones neurofisiológicas, electrofisiológicas avanzadas. Una preocupación en el caso de la mielopatía no tratada, cuando hablamos de historia natural, es la mayor susceptibilidad a una lesión aguda en la médula, como el síndrome centromedular después de un traumatismo de baja energía como una caída. Los intentos de cuantificar este riesgo sobre la base de los datos de admisiones hospitalarias han producido una incidencia anual estimada de hospitalización por lesión medular de 2,4 a 13,9 por cada 1000 en pacientes con mielopatía espondilótica y de 4,1 a 4,8 por cada 1000 entre pacientes con mielopatía secundaria a osificación del ligamento longitudinal posterior. En comparación, la incidencia de lesión medular traumática aguda en la población general es de 10 a 50 por millón de habitantes por año, según la ubicación geográfica. Teniendo en cuenta estas estimaciones, se debe asesorar a los pacientes sobre este riesgo cuando se analizan los beneficios y riesgos de las opciones terapéuticas. A continuación pasamos a hablar del diagnóstico y evaluación, que va a ser crucial en estos casos de mielopatía degenerativa, en general de la mielopatía. El diagnóstico va a requerir una historia clínica exhaustiva, profusa, y un examen físico que sirva para identificar signos y síntomas clave de mielopatía y para descartar diagnósticos alternativos. Es importante que los hallazgos clínicos tengan su correlato en la neuroimagen. Si hablamos de evaluación clínica, cuando se sospecha de mielopatía, lo primero que debe hacerse es recoger una historia clínica exhaustiva y hacer una evaluación física. Los síntomas comunes suelen ser dolor cervical y rigidez, dolor, debilidad o parestesias en las extremidades superiores, pérdida de destreza manual, torpeza, rigidez, debilidad y parestesias en las extremidades inferiores, inestabilidad durante la marcha, caídas, signo del Hermite positivo, urgencia de micción o de defecación también. Los signos físicos objetivos incluyen signos de motoneurona superior en extremidades superiores como inferiores, como la hiperreflexia, el clonus, el signo de Hoffmann positivo, signo de Tröpner positivo, Babinski y espasticidad en extremidades inferiores. También se incluyen déficits motores relacionados con el tracto corticoespinal, como la atrofia de musculatura intrínseca de la mano, hipoestesia y marcha inestable de base amplia. Algo que no aparece en el artículo de Yetan Badiwala, que es el que estamos utilizando como guía para este episodio, es el clúster para detectar mielopatía cervical, que lo describe Chad Cook en un artículo del 2010. Dentro de este clúster se necesitan 3 de los 5 elementos para diagnosticar mielopatía cervical y tiene una especificidad del 99%, o sea, prácticamente total. Los elementos del clúster son los siguientes. En primer lugar, edad mayor a 45 años. En segundo lugar, signo de Hoffmann positivo. El signo de Hoffmann consiste en la flexión de la falange distal del pulgar e índice al presionar la uña del dedo corazón. Si es positivo, implica la afectación piramidal por lesión por encima de C5. Tiene una sensibilidad del 59% y una especificidad del 78%, por lo que su valor es demasiado bajo como para basarnos solo en él para diagnosticar mielopatía cervical. En tercer lugar, tenemos el signo del supinador invertido. Este signo indica compromiso a nivel C5-C6 y consiste en la percusión del supinador largo con un martillo de reflejos, y si el signo es positivo no se produce la flexión de codos sino la flexión de los dedos. Este signo tiene una sensibilidad de entre el 18 al 61% y una especificidad de entre 72 al 99%.
En cuarto lugar tenemos el signo de Babinski positivo. Es positivo cuando se estimula la planta del pie en dirección del talón hacia el metatarso y luego siguiendo por el borde interno, y lo que se produce es la extensión del dedo gordo, incluso una apertura en abanico del resto de dedos. Tiene una sensibilidad del 50,8% y una especificidad del 99%. Y en quinto lugar tendríamos la alteración de la marcha. El déficit funcional, más allá de este clúster, se puede cuantificar o graduar mediante una escala, que es la escala JOA modificada, que es la JOA es la Asociación Ortopédica Japonesa, o sea, es la escala JOA modificada, por abreviar. Y también está otra forma de evaluar, que es el sistema de graduación NURIC. La escala JOA modificada evalúa habilidades funcionales en una escala de 18 puntos divididos entre dominios de función motora de la extremidad superior e inferior, sensibilidad de la extremidad superior y función de esfínteres. En esta escala, la severidad de la mielopatía se puede clasificar en leve, que implica la puntuación de 15 a 17, moderada de 12 a 14 o severa menor o igual a 11. Esta escala tiene la curiosidad de que es cultura dependiente. Fue creada para población japonesa. La versión modificada está más extendida en Occidente, pero también hay versiones para India y otros países asiáticos. Y el sistema NURIC es un sistema que permite la evaluación de estado funcional en una escala de 6 puntos. Es un sistema muy sencillo. Otras medidas que tenemos para tener cierta información sobre la mielopatía a nivel clínico pues serían la CMS, que es la Cooper Myelopathy Scale, la EMS, que es la European Myelopathy Scale, el NDI, que es el Neck Disability Index, el MDI, que es el Myelopathy Disability Index. También tenemos el 30 metros marcha, el test de 30 metros marcha. Tenemos el Quick Task, que es un cuestionario para evaluar discapacidad en brazo, hombro y mano. Tenemos también la escala de equilibrio de Berg, un clásico. Tenemos la posibilidad de hacer dinamometría de agarre, también un análisis espaciotemporal de la marcha, por ejemplo, el que se puede hacer con el Gait Ride. Y también tenemos el GRASP-M, que es el Graded Redefined Assessment of Strength, Sensibility and Prehension Myelopathy. Es una escala que valora pues, la fuerza, la sensibilidad y la prensión dentro del contexto de la mielopatía. Como se puede ver, hay muchas evaluaciones disponibles, lo cual es positivo en cierto modo, pero también dificulta la homogeneidad de los estudios. Para solucionar esto se llevó a cabo una iniciativa llamada RECODE DCM, DCM por las siglas de Degenerative Cervical Myelopathy, para definir un core set, un conjunto de valoraciones para la investigación de la mielopatía. Si no me equivoco, aún están realizando este estudio, creo que se publicó como el protocolo en 2019, así que en el futuro veremos los resultados y veremos el core set de mielopatía cervical degenerativa. Lo que a día de hoy sí que podemos decir es que la escala JOA modificada es la escala más aceptada mundialmente, la que más se utiliza para mielopatía. Sin embargo, es cierto que tiene pobre sensibilidad y una fiabilidad modesta intra e interevaluador. El cambio mínimo detectable son 2 puntos. De manera similar, el sistema NURIC tiene también baja sensibilidad y pobre capacidad de respuesta, con poca capacidad para detectar el cambio. Estas limitaciones son problemáticas en el caso de la mielopatía leve, en la cual con los efectos techo y suelo tan férreos es difícil que detecten cambios pequeños que puedan dar pistas sobre si está indicado el abordaje quirúrgico. Por otro lado, las evaluaciones objetivas que hemos nombrado requieren material específico y son muy demandantes en tiempo. Por estas razones, en el futuro se debe intentar desarrollar algún instrumento de valoración que sea relevante y práctico para la clínica y para la investigación. Quizás esto vaya de la mano del uso de aplicaciones o de wearables. En cuanto a la evaluación con neuroimagen, tenemos diferentes técnicas que nos pueden dar mucha información. Tenemos la resonancia magnética convencional, que se utiliza para caracterizar la fuente anatómica y la severidad de la compresión medular. Puede servir para investigar la naturaleza y el grado de los cambios degenerativos, para revelar la disminución del diámetro del canal espinal, para identificar la compresión medular y detectar cambios en la intensidad de la señal dentro del parénquima medular.
La resonancia además permite diferenciar la mielopatía degenerativa de otras condiciones similares u otras causas de mielopatía, como pueden ser los tumores o la siringomielia. Si la resonancia magnética está contraindicada, se debería realizar una mielografía. Otra técnica de neuroimagen es la resonancia cuantitativa microestructural. Aquí ya estamos afinando mucho más que en la técnica anterior. En esta categoría se incluye el tensor de difusión, la transferencia de magnetización, la resonancia magnética funcional, la fracción de agua de mielina, la espectroscopía de resonancia magnética y las imágenes ponderadas en T2. Las medidas que derivan de estas modalidades son muy sensibles a la progresión de la mielopatía y pueden detectar lesión tisular subclínica antes de la expresión de los síntomas, aunque exista compresión medular. Y por último tenemos la técnica de la tomografía axial computarizada, el TAC, y la radiografía simple. El TAC es útil para estudiar la anatomía ósea, por ejemplo, cuando la fusión espinal se considera como tratamiento. También es una herramienta diagnóstica útil cuando la resonancia magnética está contraindicada. Y la radiografía puede revelar procesos degenerativos en el disco, en las articulaciones de la columna, incluso el estrechamiento del canal espinal. Esta técnica es particularmente útil para evaluar la alineación cervical en posición vertical bajo carga. Permite evaluar también la columna vertebral como un todo y ver las influencias entre partes de la columna. Dentro de las mediciones radiológicas que podrían ser interesantes, pues tenemos el ángulo de Cobb C1-C7, el ángulo C2-C7 también, la pendiente de C7, la pendiente de T1 o también el tilt cervical. Y la tercera pata dentro de la evaluación es la evaluación electrofisiológica, cuyo valor es triple. Por un lado, ayuda al diagnóstico y permite una evaluación longitudinal, permite descartar la coexistencia de radiculopatía cervical y por último permite descartar otras enfermedades como la ELA, enfermedades neuromusculares o la neuropatía periférica. Dentro de esta evaluación neurofisiológica tenemos las siguientes técnicas. Tenemos la electromiografía invasiva, que es muy sensible a la detección de daño en el asta anterior medular. Este daño puede manifestarse como potenciales de larga duración, alta amplitud y o polifásicos asociados con un reclutamiento reducido de unidades motoras. Los potenciales de acción de la fibrilación y las ondas agudas positivas sugieren un proceso de denervación activo. La siguiente técnica la constituyen los estudios de conducción nerviosa, que son útiles para descartar polineuropatía periférica, atrapamiento neural, como el túnel carpiano, y la plexopatía braquial. Estos estudios además pueden mostrar un daño extenso en el asta anterior medular que genera reducciones en la amplitud de los potenciales de acción, aunque los estudios de conducción sensorial a veces no presentan anormalidades. Otra de las técnicas son los potenciales evocados somatosensoriales y motores. Los somatosensoriales pueden ser útiles para evaluar el grado de déficit de conducción central sensorial, que se manifiesta como latencia o amplitud baja. De manera similar, los potenciales evocados motores pueden utilizarse para detectar una latencia central prolongada a nivel motor. Ambos tipos de potenciales pueden ser de ayuda para aquellos casos asintomáticos. Algunos estudios han mostrado que el registro neurofisiológico de las vías espinotalámicas, que son potenciales evocados por calor de contacto, ¿no? Así se llama la técnica, los CHEPS, es un enfoque factible y sensible para la evaluación de daño a las fibras nerviosas sensoriales centrales. Este daño generalmente ocurre en los cruces segmentarios de las vías espinotalámicas, ya que la mielopatía tiene un alto impacto en las áreas centromedulares de la médula espinal, como hemos mencionado anteriormente. En este contexto, los CHEPS son más sensibles al daño que los potenciales somatosensoriales y permite la evaluación de segmentos cervicales individuales mediante pruebas a lo largo de varios dermatomas definidos. Llegamos, por tanto, a ese punto en el que hay que hablar del diagnóstico diferencial, en el cual me gustaría primero hacer una diferenciación que puede ser evidente, pero que es muy importante, entre neuropatía, radiculopatía y mielopatía. La neuropatía es una enfermedad del nervio periférico que puede cursar con debilidad y parestesias. La radiculopatía es una enfermedad de la raíz espinal y también puede cursar con debilidad y parestesias, pero la mielopatía
ya es una enfermedad de la médula y puede cursar con debilidad y parestesias como en los casos anteriores, pero también con rigidez y descoordinación. Varias condiciones pueden presentarse de manera similar a la mielopatía. Debe sospecharse un diagnóstico alternativo a la mielopatía, sobre todo si los hallazgos clínicos no se corresponden con la neuroimagen, con el grado de compresión medular o de espondilosis que se observa en la resonancia o en la radiografía. La ausencia de síntomas sensoriales también nos va a dar pistas de que quizás hay posibilidad de enfermedad de motoneurona como la ELA, enfermedad de la unión neuromuscular o una miopatía. La debilidad severa, la atrofia de los músculos intrínsecos de la mano, las fasciculaciones ocurren con mayor frecuencia en la ELA que en la mielopatía. Los atrapamientos nerviosos como el síndrome de túnel carpiano pueden simular la mielopatía, pero estas afecciones causan síntomas sensoriales y motores solo en la distribución del nervio mediano, mientras que la mielopatía generalmente causa signos de tracto largo, síntomas sensoriales en una distribución dermatómica, también déficit de la marcha, lo que hemos hablado antes, ¿no?, de disfunción vesical o intestinal. Otros diagnósticos diferenciales incluyen enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, tumores malignos, malformaciones vasculares espinales, enfermedades espinales infecciosas, enfermedades hereditarias como la paraparesia espástica familiar, y también cabe la posibilidad de que haya una similitud con la hidrocefalia a presión normal. Pasamos ahora a hablar del tratamiento de la mielopatía cervical degenerativa. Las recomendaciones que nos dan las guías de práctica clínica para el tratamiento de la mielopatía cervical degenerativa se publicaron en 2017 bajo una asociación y una sociedad. La asociación es la AO-Spine North America y la sociedad es la Cervical Spine Research Society. Los resultados de revisiones sistemáticas exhaustivas se combinaron con la experiencia clínica para desarrollar las recomendaciones de estas guías de práctica clínica. En la práctica, el tratamiento de la mielopatía lo vamos a dividir o se divide en dos clases, el tratamiento quirúrgico y el no quirúrgico. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, podemos ver que se incluyen en los estudios la tracción cervical, aparatos ortopédicos, medicaciones como analgésicos, ejercicio terapéutico, terapia manual, reposo en cama y evitar actividades de riesgo como los deportes de contacto y también evitar ciertos ambientes como ir por suelos resbaladizos. Sin embargo, la función del tratamiento no quirúrgico para la mielopatía está muy mal definida debido a la escasez de pruebas, a la escasez de estudios bien hechos. Los estudios publicados que incluyen cohortes de pacientes con mielopatía que recibieron tratamiento no quirúrgico han demostrado respuestas mínimas. En una revisión sistemática exhaustiva publicada en 2017 por Lindsay Tetrault, que es una referente en mielopatía, en uno solo de los 8 estudios elegibles, las mejoras observadas en la función superaron la diferencia mínima clínicamente relevante informada mediante la escala JOA modificada. Sin embargo, este estudio incluyó pacientes con mielopatía secundaria a hernia discal, una condición que sabemos que probablemente responda favorablemente al tratamiento no quirúrgico por historia natural. La literatura actual indica que del 23 al 54% de los pacientes que inicialmente reciben este tratamiento no quirúrgico requieren intervención quirúrgica dentro de un seguimiento medio de 29 a 74 meses, lo que sugiere que el tratamiento no quirúrgico no produce efectos duraderos. Parece que este tratamiento, por ahora, lo que se ha demostrado es que beneficia a casos donde la historia natural tiene un mayor papel y este tratamiento no quirúrgico puede acompañar a reducir los síntomas, como son los casos de hernia discal o estenosis dinámica. En cuanto al tratamiento quirúrgico, de acuerdo con las guías clínicas de las que hemos hablado, se recomienda la cirugía para la mielopatía moderada y para la grave, esto teniendo en cuenta la puntuación JOA modificada. Para la mielopatía leve, las guías sugieren cirugía o rehabilitación. Sin embargo, la creciente evidencia sugiere que incluso la mielopatía leve puede asociarse
con reducciones sustanciales en la calidad de vida que los pacientes consideran inaceptables y que la cirugía puede ser efectiva en este grupo de pacientes. Cuando se adoptan medidas conservadoras, el deterioro neurológico progresivo es una indicación importante para la cirugía descompresiva. El principio central de la intervención quirúrgica básicamente es aliviar la compresión mecánica a nivel medular. Además, la cirugía puede implicar una fusión vertebral para reconstruir y estabilizar la columna y restaurar la alineación cervical. La inestabilidad de la columna, por otro lado, puede ser iatrogénica como resultado de la resección de elementos óseos y ligamentosos para la descompresión, o puede ser preexistente como resultado del proceso general de la enfermedad degenerativa. Se pueden utilizar a nivel quirúrgico abordajes tanto anterior como posterior o combinado. Los abordajes anteriores incluyen distectomía y fusión cervical anterior, corpectomía y fusión cervical anterior y construcciones combinadas híbridas de distectomía-corpectomía. Los procedimientos quirúrgicos posteriores suelen ser laminectomías con fusión instrumentada y laminoplastia. La laminoplastia es una técnica popular en la cual se cortan las láminas, se mueven y se fijan en una nueva posición que permita ensanchar, aumentar el canal espinal. El abordaje posterior para descomprimir el canal espinal fue el primer procedimiento descrito en cirugía de columna. Los abordajes posteriores a menudo se prefieren para la compresión multinivel de patología predominantemente dorsal o en el contexto de osificación del ligamento longitudinal posterior con lordosis cervical conservada. Los abordajes anteriores se consideran adecuados para restaurar la lordosis o abordar patología compresiva predominantemente ventral en un número limitado de segmentos, por ejemplo, hernias de disco de un solo nivel. Si hablamos de la eficacia de la cirugía, tradicionalmente el objetivo principal era mantener el estado neurológico actual y prevenir un mayor deterioro. Sin embargo, la evidencia de la última década, la evidencia reciente, sugiere que la descompresión quirúrgica también puede mejorar la función neurológica. Hasta la fecha, los estudios AOSPINE CSM North America, que es el CSM-NA, y la AOSPINE CSM International, que es el CSM1, en total el CSM-NA y el CSM1 son los estudios, las investigaciones prospectivas más grandes que han dado resultados clínicos después de la cirugía descompresiva. Ambos estudios demostraron que la cirugía mejora significativamente la función neurológica a largo plazo, la discapacidad y la calidad de vida. Las mayores mejoras se observaron en pacientes con mielopatía moderada o grave en el momento de la presentación. Cabe preguntarse si hay predictores de resultados a nivel quirúrgico. Se han realizado múltiples estudios para identificar predictores clínicos de resultado después de la descompresión quirúrgica. Los factores que se han asociado con peores resultados son una mayor duración de los síntomas, una mayor gravedad de la mielopatía preoperatoria y una edad más avanzada. Los dos primeros factores, la mayor duración de los síntomas y una mayor gravedad de la mielopatía, subrayan la importancia crítica del diagnóstico precoz, antes de que se produzca la destrucción irreversible del tejido medular. Otros predictores clínicos del resultado que se han identificado incluyen tabaquismo, estado comórbido, la diabetes mellitus, la enfermedad psiquiátrica como la depresión, signos y síntomas específicos como las respuestas plantares, la espasticidad, la marcha inestable, y también el índice de masa corporal también se ha relacionado. Sin embargo, la utilidad pronóstica de cualquiera de estos factores es controvertida. Además, se desconocen los mecanismos biológicos por los cuales estos factores influyen en los resultados. Ciertas características de la resonancia magnética también pueden predecir los resultados, sobre todo las que reflejan una lesión irreversible del tejido neural. El uso del tensor de difusión, la tractografía, ha demostrado que una mayor anisotropía fraccional se asocia con mejores resultados después de la cirugía. El uso de otras técnicas de resonancia magnética microestructural sigue siendo un área activa de investigación y podría producir o darnos otros marcadores predictivos interesantes. Y por último, a nivel de tratamiento quirúrgico, también cabe preguntarse si hay algo que podemos hacer a nivel preoperatorio, a nivel neuroprotector.
En la mayoría de los pacientes, la descompresión quirúrgica previene eficazmente la progresión del déficit neurológico y en muchos mejora los resultados funcionales. Sin embargo, una minoría de pacientes tiene una discapacidad posoperatoria residual considerable. En varios estudios se ha producido un deterioro neurológico en el 7 a 11% de los pacientes después de la cirugía. Este riesgo podría estar determinado por los cambios moleculares y celulares que ocurren después de la descompresión quirúrgica, pero pocos estudios han investigado estos cambios. Un estudio ha demostrado que el brote axonal y la restauración de las sinapsis funcionales tienen lugar después de la descompresión quirúrgica, lo que sugiere que la plasticidad axonal apuntala la recuperación funcional. Otra evidencia sugiere que la lesión por isquemia-reperfusión después de la cirugía descompresiva conduce a un empeoramiento neurológico. Sobre la base de estos hallazgos, ha habido un interés en combinar esta intervención quirúrgica de la que estamos hablando, la descompresión quirúrgica, combinarla con agentes farmacológicos, con fármacos que promuevan la plasticidad axonal o que proporcionen neuroprotección. Un agente que se ha estudiado en este contexto es el riluzol. El riluzol altera la neurotransmisión excitadora al bloquear la señalización de sodio y glutamato y se utiliza, como todos sabemos, en la ELA. Los resultados de los estudios en animales sugieren que el riluzol es neuroprotector y promueve la recuperación funcional después de una lesión isquémica y traumática del cerebro y de la médula. Además, en modelos animales de lesión de la médula espinal, el riluzol disminuyó las cascadas de lesiones secundarias y aumentó la preservación del tejido neural. Por tanto, el riluzol parece que puede mitigar la lesión por isquemia-reperfusión perioperatoria y mejorar los resultados después de la descompresión. Esto viene un poco al hilo de lo que hemos comentado cuando hablamos de fisiopatología, que la isquemia parece ser ese elemento central dentro de la compresión medular y no tanto otros elementos como la neuroinflamación o la barrera sanguíneo-medular. Para terminar el episodio voy a hablar de un caso clínico. Este es un paciente de 73 años que valoro en junio de 2018 y que voy a narrar como si estuviera en ese momento. Este paciente tenía un diagnóstico de mielopatía cervical artrósica C3-C5 y había sido intervenido quirúrgicamente en noviembre de 2017. Ha realizado 3 meses de rehabilitación con cierta evolución, pero actualmente tiene limitaciones asimétricas en el movimiento activo, funcional de las extremidades superiores y durante la marcha, relacionadas con la atrofia muscular y lo que yo entiendo que es una mecanosensibilidad alterada del sistema nervioso periférico. En ese momento, pues es lo que yo considero. Después del diagnóstico de ELA hace 22 años, que le dieron a este señor, siguió haciendo una vida normal, pareciendo que la debilidad no progresaba. Sigue estable hasta hace unos 6-7 meses, cuando comienza a notar molestias en las piernas, dificultad para caminar, fatiga y afectación de las extremidades superiores. Por esta razón fue diagnosticado de mielopatía cervical artrósica y en noviembre de 2017 le intervienen con una microdistectomía y con un implante de cajas intersomáticas en C3-C4 y C4-C5 por hernias discales C3-C4 y C4-C5. Una caja intersomática es un implante que se pone entre los cuerpos vertebrales, cuya función principal es aumentar el porcentaje de éxito en la cirugía de fusión vertebral y recuperar la altura del disco y la lordosis. A los pocos días del alta, este paciente empieza a tener síntomas urinarios como la urgencia miccional e incontinencia. Le ponen un sondaje vesical permanente. En una resonancia posterior se le detectó alteraciones de la señal intramedular que sugerían lesiones isquémicas, C3-C5. De nuevo vemos cómo sale la isquemia como elemento fundamental. En la exploración física médica se observa atrofia muscular en extremidades superiores, incluyendo musculatura interósea dorsal, bíceps braquial y deltoides, mayor en el lado derecho. Presenta fasciculaciones prácticamente en todos los músculos y tiene los reflejos osteotendinosos vivos. No hay una clara alteración sensitiva. En extremidades inferiores se observa
atrofia muscular, también fasciculaciones aisladas, hiperreflexia simétrica en gemelo sóleo, signo de Babinski positivo y marcha con tendencia a la paresia, parética. Se emite el juicio clínico de mielopatía cervical con componente isquémico, síndrome medular con nivel lesional cervical extenso y afectación infralesional corticoespinal. En mi valoración como fisioterapeuta a nivel sensorial constaté parestesias en la mano derecha, en la cara palmar y los dedos, y en la mano izquierda, en el dedo índice y pulgar. En extremidades inferiores, el paciente tiene sensación de calambre o tirantez en el hueco popliteo con posiciones de extensión de rodilla, esto apareció hace poco, dolor sacrolumbar de carácter neural puesto de manifiesto en el test de SLAMP. A nivel motor, completa todos los movimientos con balance articular completo. Sin embargo, el balance motor está reducido para musculatura proximal, deltoides y bíceps, y musculatura intrínseca de la mano, mayor en la extremidad derecha. Vence la gravedad, pero tiene dificultades para vencer una resistencia moderada. Presenta una fuerza de prensión manual derecha de 20 kg, izquierda de 18. En cuanto a extremidades inferiores, el balance muscular es en torno a 4+/5 y el balance articular es completo. Aún así, el control lumbopélvico no posee un adecuado control motor y eso se pone de manifiesto con el control postural dinámico, que yo veo que es rígido, un patrón rígido. La afectación del sistema nervioso periférico tiene relevancia a la hora de ejecutar movimientos combinados de varias articulaciones. A nivel de motricidad gruesa, valoro que es normal. La motricidad fina sí que veo que está alterada en cuanto a la destreza durante la manipulación debido a la atrofia muscular de las extremidades superiores, especialmente la musculatura intrínseca de la mano. Finalmente, respecto de la marcha, valoro una marcha autónoma con una alteración del control lumbopélvico, desviación de la marcha, falta de estabilidad axial, anteriorización del tronco. Los giros son en bloque, sin disociación de cinturas. Y bueno, a nivel de escalas, pasé la escala de Bartel, el Box and Block, el 9-hole pec test, el Up and Go y el test de 6 minutos marcha. Los objetivos que me planteo en ese momento son los siguientes. Por un lado, mejorar el estado fisiológico y funcional del sistema neurodinámico longitudinal y transversal, así poder permitir una mejor fluidez y rango articular en los movimientos combinados. En segundo lugar, fortalecimiento de musculatura intrínseca de la mano en diferentes posiciones de estabilidad proximal de hombro-codo. Y por último, la reeducación del patrón de marcha. El tratamiento, llevado a cabo 2 días por semana durante 3 meses, consistió en terapia acuática, neurodinámica a nivel de extremidades inferiores, acondicionamiento general y fortalecimiento muscular de extremidades superiores. Obtuvo mejoras en general en las diversas escalas, aunque las molestias en el hueco popliteo del lado derecho eran intermitentes y no se pudo extraer una conclusión sobre ello. Este caso clínico refleja la línea que lleva a la evidencia que no está clara la influencia del manejo no quirúrgico en la mielopatía, aun cuando se combina con el quirúrgico. En principio, al ser una intervención dirigida a paliar las hernias discales, el manejo no quirúrgico rehabilitador cumple un papel relevante. Probablemente con las mejoras en la detección precoz de la compresión medular y mejores abordajes quirúrgicos, los efectos de la rehabilitación puedan ser más consistentes. Para concluir este episodio sobre mielopatía cervical, me gustaría resaltar la importancia de investigar el papel de la rehabilitación e intervenciones no quirúrgicas, sobre todo en casos leves de manera primaria y en casos más graves de manera coadyuvante a la cirugía. También es importante quedarnos con la idea de hacer una evaluación clínica precisa, teniendo en cuenta el clúster de Cook y, si es posible, generar cierta cultura de evaluación con neuroimagen microestructural que permita afinar en el diagnóstico y obtener factores de predicción o biomarcadores de recuperación. Así, también es importante habituarnos los clínicos a utilizar las escalas específicas o que permiten profundizar más en la mielopatía y que nos dé más información, y así complementar a la evaluación de neuroimagen o electrofisiológica. En el caso clínico que he comentado, yo no utilicé estas escalas específicas, no las conocía, como ahora sí, y por tanto pues ahora puedo decir que utilizaría, ¿no?, la escala Joa modificada o el sistema de Nuric o otras escalas que también son
interesantes. Me limité en ese momento pues a utilizar las que utilizaba normalmente para pacientes con ictus, ¿no? Que son escalas funcionales, escalas de movilidad y por eso, pues bueno, aunque era un caso que llevé, si no me equivoco, en 2017, pues pudimos hacer un buen trabajo y el paciente consiguió mejorar, pero es cierto que hay que intentar afinar con valoraciones un poco más específicas. El envejecimiento de la población nos va a traer a nuestras consultas más pacientes con mielopatía y también será importante coordinar distintas áreas de la rehabilitación, pues parece que este perfil de paciente está en el límite entre la rehabilitación traumatológica y neurológica. Estas son distintas cuestiones que me planteo y que os redirijo por si habéis tratado con estos pacientes o si los tratáis actualmente. Espero que os haya parecido interesante. Añadiré en la descripción del episodio las referencias que he utilizado o otras referencias, otros artículos recomendados que he leído pero que no he incluido en este episodio por no sobrecargarlo demasiado. Sin más, me despido de vosotros, espero que os haya parecido interesante el episodio y nos vemos la semana que viene.